Radio Puentera presenta ¿Y ahora qué? ¿Votar o no votar? Ese es el grave dilema que se nos presenta hoy a los venezolanos. Las maniobras de la dictadura de Maduro para promover la abstención. La desvergonzada posición de unos vividores para beneficiarse con el dilema. El silencio atronador de una oposición sin rumbo. El reto personal que se nos presenta a todos y cada uno de los venezolanos. Ahora, cuando estamos llegando al llegadero, la gran pregunta es ¿y ahora qué? La convocatoria de elecciones para elegir a la nueva Asamblea Nacional debe hacerse este año. El 5 de enero de 2021 debe instalarse el nuevo Parlamento Nacional. Pero, ¿cómo va a ser elegido ese Parlamento? No sé si el liderazgo de oposición se reúne para estudiar el grave compromiso que se nos presenta y para definir estrategias y caminos para enfrentarlo. No vale el cómodo argumento de negarse de buenas a primeras a la participación, sin meterse en lo hondo de ese charco oscuro que debemos sortear para abrirle camino al futuro. No vale el no es no, y tampoco vale el cómodo y avispado del sí es sí de los jodedores de la mesita. La cosa es mucho más seria y nos reclama una posición analizada con rigor y concertada que implique también el trazado de una ruta hacia el futuro. El análisis requiere definir una estrategia que defina y contenga el conjunto de acciones que se implementarán en el contexto real, en el existente hoy, con el objetivo de lograr la salida de Maduro y el fin del gobierno corrompido y dictatorial que él encabeza. Es verdad que la oposición ha hecho mucho con el fin de lograr el cese de la usurpación, pero la falta de sensibilidad, dignidad y vergüenza, de calidad humana de los 10 o las 15 personas que usurpan el poder y lo mantienen, no ha sido suficiente para lograrlo. En Venezuela no hay un Estado de Derecho, sino uno de hecho, instalado a la fuerza y sustentado en la violencia institucional. Todos los poderes, a excepción de la Asamblea Nacional, que fue electa en diciembre de 2015, están compuestos por usurpadores, incluido el nuevo CNE designado ilegalmente por el ilegal Tribunal Supremo de Justicia chavista, respaldado por la cúpula militar mafiosa manejada por un padrino, un capo venezolano al servicio del gobierno bandolero que mantiene en el poder. Ahora y en los próximos programas voy a tratar de exponer mi visión, mi propuesta para enfrentar el reto que se nos presenta. Estamos claros que para que se produzca un cambio real que vaya en beneficio de todos, es imprescindible salir de Maduro y del gobierno. Ya vimos, con la muerte de Chávez, padre creador de la desgracia que nos embarga, que no se acabaron las mentiras, los crímenes de Estado, la corrupción, la violación de los derechos, ni se restituyó la democracia. Por el contrario, la destrucción y la violencia institucional se profundizaron. También debemos tener claro que no es verdad que participando en las elecciones, las trampas que monta el poder castrochavista nos impiden elegir a nuestros candidatos. Debemos haber aprendido que eso ocurre solo cuando la diferencia de votos es pequeña y los votos tramposos que puedan meter les alcanzan para revertir los resultados. Con esto no digo que no hagan trampas, sí, son muy tramposos y juegan sucio, pero se puede ganar y hemos ganado. También debemos tener claro que es nuestra obligación
organizarnos para proteger no solo los votos que se emitan a favor de nuestros candidatos, lo que hace indispensable la participación masiva de electores, sino también, y más importante aún, tener testigos formados en todas y cada una de las mesas que impidan la manipulación de las máquinas y la emisión de votos a nombre de los electores que se abstuvieron en esas mesas. Mientras más abstención hay, más posibilidades de trampa hay. Nuevamente, la participación masiva de electores es una pieza clave. La abstención le conviene al gobierno y solo a él. Y también debemos tener claro que cuando nos unimos, cuando nos organizamos y motivamos abrumadoramente a nuestros electores, queda firmemente probado que somos mayoría y que podemos ganar por paliza. Pero también hemos aprendido que con unidad, organización, buenos candidatos y una buena campaña podemos ganar, y a ellos no les queda más remedio que reconocer nuestro triunfo como ya ha ocurrido. Pero también que ellos no se quedan allí ni se acoquinan con la derrota y se aprovechan de nuestro triunfalismo para pasar a otra fase. ¿Cuál es esa? Que simulan y afirman reconocer el triunfo, mientras que con los inmorales brazos ejecutores del inmoral Tribunal Supremo de Justicia, alcahueteado por el poder electoral y la mafia armada nacional, montan gobiernos y poderes paralelos para impedir el ejercicio del poder conquistado con el voto. Elegimos, no es verdad que no elegimos, sí elegimos, pero nos entregan un poder vaciado, un poder vacío, una pompa de jabón. Primero fue con las alcaldías y gobernaciones, inventando aquella triste figura inconstitucional de los protectores, y después con la Asamblea Nacional, que antes de que se juramentara la Asamblea, a la que el pueblo le quitó con su voto la representación, designó a unos magistrados, entre comillas, del TSJ y a unos rectores, entre comillas, del CNE, e inmediatamente suspendió a unos diputados indígenas que habían sido electos, con el único fin de quitarle los 2/3 requeridos a la nueva Asamblea Nacional para poder designar magistrados, rectores, fiscal, contralor, etc., y para poder interpelar a ministros generales y otros altos funcionarios. Para esa etapa también debemos tener un plan. Para la etapa después de haber ganado las elecciones, inmediatamente tenemos que tener un plan, una estrategia y organizarnos para que la voluntad del pueblo sea respetada. Cuando un pueblo elige a un alcalde, a un gobernador, a un diputado y a un presidente, no lo hace para que su candidato luzca en su currículum personal ese empleo o esa experiencia, sino para que ejerza el cargo para el que fue electo, porque el pueblo confió mayoritariamente en él, y ni el ministro de la Defensa, por muy armado de ignorancia y maldad que esté, ni ningún presidente o juez puede sustituir a la voluntad popular. Y debemos, por tanto, en esa fase, prepararnos y alardearlo y decirlo: estamos preparados, para que sepan y entiendan que estamos dispuestos a defender nuestro derecho de ejercer el poder, el gobierno para el cual fuimos electos. En el próximo programa vamos a hablar del nuevo CNE, que en criollo diríamos que es el mismo museo con diferente cachito. Mucho les agradezco su opinión y valoración de estas reflexiones, así como que me ayuden en su difusión. Debemos ir preparándonos para llevar nuestros mensajes al mayor número de venezolanos por todos los medios de que dispongamos. A ver si entre todos podemos respondernos la gran pregunta: ¿y ahora qué? Hasta el próximo programa.